Información y el análisis está en Entre Ríos Diario. Por acá pasa la cosa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por acá. Por acá. Títulos en Malos Perdedores. Por acá pasa la cosa, amigas y amigos, entonces, en este lunes 8 de junio de este año, que es el 2026. Bueno, por supuesto, la gran parte de la agenda pasó por el velorio, ¿no? El último adiós al Indio Solari, que falleció el último viernes, el viernes pasado, 77 años. Recuperamos un poco, por supuesto que intuyo lo habrá hecho la radio desde temprano. Discusiones y demás respecto de cómo, a dónde el velatorio. Lo cierto es que debajo de la lluvia miles de fanáticos pudieron despedirlo durante 18 horas de velorio. Fue en provincia de Buenos Aires, en el microestadio Gatica. Esta madrugada, pasada las 4 de la mañana o de la madrugada, se cerraron, ¿no?, las puertas de ese lugar, y horas más tarde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que luego de retirarse los últimos seguidores, la familia del artista decidió finalizar la despedida pública. Se leyó, se pudo ver que en los momentos de mayor concurrencia hubo una fila que llegó algunos medios decían 8 kilómetros, otros leí que titularon incluso 10 kilómetros de cola, ¿no? Que era esa cola constante y ordenada para ingresar al velorio, ¿no? Al lugar de la despedida de los fanáticos. Debe mencionarse, creo que también que en la previa y hasta que se decidió hubo todo ahí un ida y vuelta respecto de a dónde podía ser el velorio. Antes de eso, ya el viernes a la siesta, ¿no? Incluso de nuevo, más cerca de la tardecita noche, los fans del Indio Solari, de los Redonditos de Ricota, etcétera, que se congregaron en Capital Federal, en torno del Obelisco y aledaños, ¿no? Por ahí cerca de Casa Rosada, Plaza de Mayo, que más temprano estuvo cerrada, luego abrieron, nos abrió, ahí hubo represión en dos momentos. Ah, sí. Sí. Mirá, Fíjate lo que te perdiste. En serio, digo, porque era estaba estúpido. pensando mientras hablabas de los lugares en Buenos Aires, que en Paraná, que también También, sí. Y me sorprendió este dato. Ok. Que hubo represión. Viajó gente de todo el país. Sí, ya llegamos si quieren. Pero Perdón. pero por lo que contás vos del país y para lo que dice Nacho de Paraná. Ajá. Pero me parecía, digamos, primero por lo llamativo, ¿no? Porque era gente que se juntaba a llorar o a cantar o a qué sé yo. Hubo dos momentos así de raros en donde la policía de la capital o de la ciudad emprendió, digamos, se la dio contra la gente. Una fue eso, tipo siesta, digo yo desde acá, no recuerdo el horario, y otro momento más tarde, en la noche, ¿no? Hasta que luego, por supuesto, se descomprimió todo mucho más cuando se conoció el lugar, que iba a ser el velorio y cómo iba a estar organizado, que funcionó todo, al menos por lo que se sabe hasta ahora, con absolutísima normalidad y buena convivencia y todo lo demás. Viajó gente de todo el país, como mencionaba Analía, algunos llegaron, otros no, algunos uruguayos vi que están por redes, ¿no? Que sigo, me di cuenta que estaban, qué sé yo. Acá. Exacto. Y además hubo, como decía Nacho, momentos de encuentro en distintos puntos del país también, y particularmente en nuestra ciudad. Uno bien tempranito, nosotros alcanzamos a hablar en vivo con gente de la Casa del Indio, con Máximo Míguez, que fue el concejal que hizo que se lo declarase ciudadano ilustre por haber nacido en Paraná. Y luego más tarde en la noche sé que seguían y demás, pues yo tuve en otro encuentro otra cosa, y llegaba gente que había pasado por ese lugar. Así que, es una despedida muy multitudinaria, ¿vale? Se puede decir. Muy sentido. En todo el país, por supuesto, con el epicentro en Avellaneda, ¿no? En el lugar del velorio en sí propio. Y que algunos ya lo relacionan con un fenómeno político también, porque la política se cuela por todos lados, ¿no? Sí.
mucha Sí. clase media, media baja ahí despidiendo a su ídolo, y bueno, por allí también se lo vincula en todo caso con una cuestión política, sobre todo afín a, qué sé yo, a las ideas que también manifestaba siempre el Indio Solari, que más bien serían hacia la clase media, media baja, peronismo si se quiere, más que al gobierno actual, No, que también obvio, se negó obviamente desde luego, por eso hacía el recorrido. La represión acaba, se negaron en el medio algunas locaciones que habían sido propuestas. Entiendo que se barajaron nombres, Casa Rosada. Entiendo que Casa Rosada es re difícil y complejo, y la experiencia previa, que es el momento de Maradona, fue terrible, digamos, fue muy caótico. Entiendo que, según las crónicas siempre, Cristina Kirchner había recomendado el Congreso, además con una especie de explicación logística, es decir, tiene primero una explanada grande, una plaza grande descubierta en el frente, y tiene como un lugar donde puedes hacer el circulito, digamos, una calecita, entrar por un lado, salir por otra escalera, qué sé yo. Bueno, no sé, la cuestión que no se hizo ahí, el gobierno nacional desestimó esa chance, tanto en Casa Rosada creo que ni hubo respuesta, pero sí desestimó el presidente de diputados, Menem, Martín, la posibilidad de hacerlo en el Congreso. No hubo muchas más expresiones que esa, sobre todo los grosos, ¿no? Después sí hubo distintas expresiones de personajes así de menor cuantía, del mismo modo que hubo en todo el país, obvio. Murió el Indio Solari, hubo distintos tipos de expresiones. Bueno, ahí estamos, hacemos un punto y aparte con este tema, lo metemos en algún aspecto político. La mesa política va a volver a reunirse esta semana, en principio va a ser el día jueves, día jueves. Todo esto después de la tensión, mucha tensión interna hacia adentro de las filas libertarias, estoy hablando del gobierno nacional, y también entendiendo que Milei, el presidente, Javier, intenta mantener una función de neutralidad, ¿no? en ese chisporroteo a veces, y a veces muchísimo más. Hasta hace unas semanas entre Karina Milei y Santiago Caputo, y ahora entre Patricia Bullrich y Karina Milei y todos sus subalternos, Adorno, etcétera, etcétera. Que tuvo esta disputa, un momento grosso la semana pasada, en esa sesión de la Cámara de Senadores, cuando se votaron pliegos para la justicia, entre ellos de muchos jueces, además de otros cargos, y entre todos esos jueces la jueza Micheli, que es la cuñada de Alconada Moni, que suscitó toda una pelea política y todo lo demás. Bastante vergonzosa y vergonzante, ¿no? En absolutísimamente todos los aspectos, al menos para mí. Bueno, en ese contexto es que se va a dar la reunión el jueves, y por supuesto con una relativa expectativa de que el Mundial tape, ¿no? Todo el barullo de discusión interna que hay en el medio. Veremos por supuesto cómo sigue. Un título más, médicos de cabecera y odontólogos del PAMI están iniciando esta semana un paro nacional de 3 días de aplicación. También recontra obvia complejidad. Otro título, estuvo Macri en Paraná el viernes, ¿se acuerdan? Sí. Yo me fui acá derecho a esperarlo. Sí. A esperarlo a Mauricio. Y lo viste. Lo vi, sí. Y le preguntaste cosas además. Lo vi, lo esperamos y pudimos conversar un ratito. Eran poquitos periodistas, ¿no? Sí, dos. Y porque no tenía agenda, explico esto, si me parece como, porque no tenía agenda pública. Sí, claro, no había anunciado la agenda y no había evidentemente intenciones, digamos, de que se supiera, o de que converse con la gente, que yo, de todos modos, Macri es uno de los actores políticos siempre predispuesto a conversar, por ahí se chifla y sigue caminando, pero siempre de modo muy... ¿Cómo lo viste? Decidido. ¿Conversaste con él?
minuto 30. Es un montón igual. Sí. Sí. Una pregunta es. Y no, como 3. 3. Sí. Bien. Buenísimo. Sí. Bueno. ¿Lo podemos? Después lo escuchamos, después repasamos, Ok. sí, obvio, después repasamos. Bárbaro. Yo pensé que el cómo lo viste, pensé que me iba a decir dormido, algo así. No. Uno de los chistes era que tenía un ojo un poquito cerrado, ¿no? ¿Viste? Siempre hacen Bueno, ese chiste aprovechó a descansar. hacen ese chiste con Mauricio. Yo también dormiría en un viaje. No es muy largo, pero igual sirve para descansar cuando venís con mucha siestín. actividad. Siestín. Más esto que está de novio, imagínate. Caramba. Debe estar agotado. Sí, Bueno, claro. estuvo muy divertido, ¿no? No conmigo, ¿no? Pero Él es simpático, ¿no? sí, es Es bonachón. sí, es es simpático. Sí, la verdad que sí. Sí, es simpático. Sí. Bullrich también es simpático, muy simpático. Sí. Mirá, no Sí. la tenía así. Sí, amabilísima. Sí. Qué sé yo, pero bueno, ¿Definiciones? ¿Alguna? dejó definiciones. Por ejemplo, ¿va a ser candidato a presidente? Fue la primera pregunta. Y la respuesta fue una definición tajante. Ajá. Falta muchísimo. Después escuchamos, chicos. Después escuchamos. No falta tanto. Y más o menos. O sea, Elías, fíjate que si hoy dice. Sí. Es una respuesta razonable. Bueno, estuvo en Paraná, almorzó con el gobernador Frigerio, con los colaboradores más cercanos del gobernador Frigerio, además de con él mismo. Vi entrar a Colelo, vi entrar a Esteban Vitor, que es de Legal y Técnica ahora, pero bueno, hombre grosso en la estructura del PRO siempre, desde hace mucho tiempo, medio como uno de los padres fundadores en la provincia, bueno, y otros dirigentes y demás, fue en el hotel ahí frente a la danza de la flecha, en el Marán. Y después fue a la ciudad de Santa Fe, en donde tuvo un encuentro también con Puyaro, después un acto, y ahí vos decías, fue divertido. Tuvo una forma muy rara de treparse al escenario, como un rocker, que bueno, nada, esas cositas que le gusta hacer a Macri, que es bailar y demás. Sí. Se subió como dando una vuelta Carnero. Sí, Se más lo que ve en como un forma. rocker, como un hombre que no podía subir la escalera, nos pareció a otros, pero bueno, no importa, No, estuvo muy bien. Pero después de abajo, ¡zrum! Pegó un saltito Pegó para un arriba. salto, exacto. Sí. Bueno, bien Macri. Y todo lo que es todo en esa campaña, o más que campaña, en este momento, que es el próximo paso, ¿no? ¿Qué hace después? ¿Se acuerdan? Primer tiempo, segundo tiempo, Sí. el segundo tiempo no pudo ser, Ajá. pues perdió el balotaje, y ahora es próximo paso. Son Bien. como los nombres de los momentos, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Tenemos ya, además, en la agenda, que me parece importante, retorno de la intendenta y de la delegación entrerriana, ¿no? Que intendente Rosario Romero, digo, desde China. Lo de delegación entrerriana agrego porque además estuvo el intendente Fuertes de Villaguay. Así que trataremos de tener, bueno, básicamente repercusiones, ¿no? Saber qué vio, qué de ello puede aplicarse, traer, etcétera, a la ciudad de Paraná. Tuvo varios días, casi una semana, creo, así que bien interesante. Y además reuniones importantes de esta mañana que no spoilearemos, se dice así, No. pero trataremos de contar ni bien haya novedades. Di vuelta al por donde pasa la cosa, porque era denso, lo entrerriano, lo paranaense y lo nacional, y cierro con dos títulos internacionales. Uno, al cumplirse 100 días desde que se inició el conflicto bélico en Irán, ese país, Irán, disparó misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego, pero debe decirse que fue en represalia a bombardeos israelíes contra los suburbios de Beirut, en el Líbano. Y en este contexto, además, Donald Trump, que está ahí de las elecciones y la guerra ya le significa un lío interno, afirmó que no quiere que Israel responda a los disparos, entiendo que disparando al territorio iraní en sí propio. Así que bueno, un nuevo momento de tensión, así que en algún momento menguó. Y la otra noticia internacional, que es recontra importante para la región, es el balotaje en el Perú, ¿sí? Keiko Fujimori, la candidata derechista del
el partido se llama Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, que su partido, su coalición se llama Juntos por el Perú, están ahí muy Cerca. Palo a palo, pero con una mínima ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez, sobre el Roberto Sánchez más izquierdista, y Keiko Fujimori, bueno, una derechista, no del tipo de derechistas como Milei, así, sino más populistas, mucho más populistas, con mucha inserción en los territorios pobres de las grandes ciudades peruanas, pero además de eso, su apellido la define a la vez que la condena, hija del dictador Roberto Fujimori, ese hombre que llegó al cargo de presidente del Perú mediante elecciones, luego cerró el Congreso, el Fujimorazo, ¿no? Sí. Cerró el Congreso y para combatir la guerrilla en ese momento, el Sendero Luminoso y otras cosas, utilizó métodos peor que cruentos, esterilizaciones, matanzas, es un desastre. Bueno, y Keiko Fujimori, o sea que no tendría que cargar con deudas de su pasado, lo cierto es que es fujimorista, defendiendo los valores, o lo que ella considera valores de su padre, por eso las objeciones. Bueno, por acá pasó la cosa, son las 10:30, vamos a ir a las noticias. Con Claudia Martínez.